El tema es el buen padre. El buen padre. Vamos a manejar en el temario de este mes, que es la siembra. Ahí tienen ustedes en el boletín, por ejemplo, la gran siembra, pidiéndole a Dios que nos dé fe o sabiduría para multiplicar lo poco o mucho de lo que Dios nos ha dado. Pero aparte de eso, le vamos a colocar a la siembra de este mes para la extensión del reino de Dios. Necesitamos sabiduría para multiplicar lo que Dios nos da. Poco o mucho, necesitamos sabiduría de Dios. No basta con diezmar, ofrendar, sembrar. Necesitamos sabiduría para administrar los recursos que Dios nos regala. Como dije, sean pocos o sean muchos. Pero una de las sabidurías, hablando a la iglesia por supuesto, es el valor de la extensión del reino de Dios. Diga conmigo, el valor de la extensión del reino de Dios. La extensión del reino de Dios tiene un costo. O sea, extender el reino de Dios tiene un costo económico, aparte de las personas que llevan la palabra de Dios. Nosotros estamos en este momento proyectados a abrir una iglesia en Suba. Cuando estamos proyectados es que ya estamos con un local que le caben unas 130 sillas. Ya se tomó el local, ya se firmaron papeles y de aquí vamos a llevar las sillas estos días. Están terminando de hacer unos arreglos de pintura. Un empresario, amigo del hermano Ernesto y su esposita Sandra Patricia, que son los que van a establecerse allá en Suba, van a donar todas las sillas en paño para allá. Nosotros teníamos todas las sillas para llevarlas allá y un hermano va a regalar todas las sillas en paño para la obra, porque hay gentes en las iglesias que Dios los ha levantado, los ha prosperado, los ha hecho gente próspera, empresarios, y ellos aman la obra de Dios y apoyan la obra de Dios, sobre todo los que son prosperados en la iglesia, porque generalmente llegamos a la iglesia muy pobres, la mayoría, y si algunos llegan ricos a las congregaciones, son muy poquitos, porque generalmente los ricos buscan a Dios cuando están quebrados. Pero rico es muy difícil, muy difícil. He conocido ricos convertidos a Dios, pero en quiebra, con la empresa quebrada, endeudada hasta la cabeza. Y entonces dice que Dios haga un milagro y me ayude a salir. Y a veces Dios permite eso para que se salven, ¿no? Así que la mayoría llegamos muy pobres a la iglesia, muy pobres. Y Dios empieza a bendecirnos paso a paso, poco a poco. Algunos con más habilidades para la multiplicación que otros. Pero lo cierto es que a todos Dios les da su provisión. A nadie en el seno de la iglesia le falta el vestido, el alimento, el techo. A nadie le falta. Porque la Biblia lo dice. He sido joven y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Y este tiene un principio básico, que es el diezmo, la ofrenda. El diezmo y la ofrenda no es la cantidad, sino la fidelidad. O sea, de lo que Dios le da a uno, el diezmo, la ofrenda, y hacer esfuerzos para la obra de la extensión del reino de Dios. La otra obra que vamos a iniciar, y dentro de 8 días vamos a orar por las dos parejas, por el hermano Ernesto, la hermana Sandra Patricia, su esposa, porque ya se establecen allá a trabajar con un grupo que tenemos en Suba. La otra pareja, el hermano Jaime y la hermana Yolanda, en Fusa. Ya tenemos la casa también. Ya se tomó la casa, ya se pasaron papeles, ya se tomó la casa. Una casa con vivienda, con un local para empezar.
a reunir gente. En Fusa tenemos una cuadrangular, pero Fusa es muy grande. Allá podemos tener unas 4 iglesias cuadrangulares. Fusa está creciendo todos los días, más y más. Y necesitamos apoyar ese trabajo allá de establecer el reino. Pero para eso se necesitan recursos, dinero. Así que usted no siembre en otro lado, siembre aquí. Apoye esta obra, sígala apoyando. Hace 30 años, esto aquí éramos muy pobres todos, yo y todos, con banquitas bien malitas, feitas, pisos feos, ni piso teníamos, tierra. Pero hoy tenemos un hermoso lugar que Dios nos ha dado. Y una hermosa iglesia que Dios ha ido prosperando y bendiciendo paso a paso. Y ahora los recursos los estamos aprovechando para ver cómo extendemos el reino de Dios en otros lugares. Extender el reino de Dios cuesta dinero y mucho dinero. Si yo les dijera a usted los esfuerzos que hay que hacer para uno hacer la extensión del reino, y si les hablara de las inversiones que hay que hacer, porque yo no le llamo gasto al reino de Dios, le llamo inversión, pero eso demanda fe y esfuerzo para usted predicar el evangelio. Usted sabe lo que vale un programa en televisión para predicar, lo que vale un programa radial para predicar la palabra de Dios. Eso vale mucha plata. Hay cadenas radiales muy poderosas en Colombia que ni siquiera por la plata que uno tenga le venden un programa, porque cree que les afecta su programación secular. Caracol, RCN, ¿cuándo viste una cuñita cristiana? Nunca. ¿Usted sabe lo que vale una cuña radial en la W? Una cuñita de 30 segundos puede valer 30 millones, 20 millones, depende el horario que la coloquen. ¿Usted sabe lo que es eso? Los medios, el tener un lugar, comprar un terreno para hacer una capilla, el mandar obreros, no se pueden mandar, vaya allá como Dios los socorra. No, hay que mandarlo con sueldo, hay que pagarle el arriendo, hay que proyectarlo. Eso se hace ¿con qué? Con diezmos, ofrendas y siembras. Así que usted no lleve la siembra a otro lado, aquí sabemos para dónde vamos. Dios les bendiga por su amor por la iglesia. Dios les bendiga por pagar sus diezmos, sus ofrendas, por dar siembras para el Señor. Este mes es el mes de la siembra. Entonces lo vamos a llamar pidiéndole a Dios sabiduría para multiplicar lo poco, lo mucho, para que a mí me vaya bien como familia. Y segundo, para extender el reino ¿de quién? De Dios. ¿Para extender qué? El reino de Dios. Debe ser algo voluntario. Es voluntario si usted puede. Tenemos un mes para reunir una ofrenda especial de la siembra. Pero si al mes no puede, espera un mes y medio, 2 meses, dígale a Dios cuánto va a dar de siembra este semestre. Dios le va a dar cifras y puede que no tenga el dinero, pero Dios le va a aparejar para dar. Nunca olvide esto, Dios no le pide a usted para empobrecerlo, Dios le pide a usted para devolverle esa plata multiplicada. Dios es un Dios muy bueno, es el dueño de todo. Y no digamos nosotros como dice mucha gente, si Él es el dueño de todo, ¿para qué le vamos a dar plata? Si Él antes nos da. Es que el asunto no es que le damos porque Él necesite, le damos porque yo necesito. Y no hay otra forma de multiplicar sino dando. No hay otra forma de multiplicar sino dando. La Biblia dice, da y se os dará. No hay regreso multiplicado si no se da. La Biblia habla de gente muy pobre que aprendió a dar. Usted encuentra los ejemplos en la Biblia, por ejemplo, el caso de la mujer que le dio la tortica a Elías. Tenía un poquito de harina, no tenía más. Pobre, viuda. Y yo les explicaba a ustedes de que eso es muy penoso para un predicador llegar donde una pobre viuda, un predicador grande, tal vez alentado, porque Elías era como bien alentadito, ¿no? Y tal vez grandulón, es parecido a Juan Bautista, y llegaron de una señora viuda,
sin esposo, con mucha pobreza. Siga, hermano, siga, vea, el hermano viene hasta acá, ya hace el sobrecito, Dios lo bendiga. Y este llega ahí, y yo le explicaba que cuando él ya iba allá, que él le pidió que le diera agüita, el Señor le había dicho, pídale que le haga una tortica a usted. Dijo, no, pero qué pena. Dice, uno le da pena, ¿no? Bien pobre. Yo me acuerdo cuando empecé a predicar en Patio Bonito que mucha casita era de paroy y para enseñarles a diezmar. Y yo decía, pero es que esta gente es muy pobre para yo enseñarles a diezmar. Y yo también pobre. Y había que enseñarles a diezmar para poder salir de la ruina. No había otra forma. Mire, esto es lo que le toca a un pastor. Predicar la palabra de Dios. Claro, predicar con mucho respeto la palabra de Dios, pero enseñar la palabra de Dios. No importa que usted sea muy pobre, hermano, muy pobre, por pobre que sea, algo gana. Y de eso, de ese algo que gana, Dios le dice, deme el diezmo, deme la ofrenda, y yo lo voy a ir bendiciendo poco a poco. Y lo voy a sacar de la pobreza. De la pobreza. Porque Dios nos saca a nosotros de la pobreza. Y no solamente de la pobreza hablando del sustento diario, sino que nos saca de muchas pobrezas que el ser humano tiene. Pobrezas mentales, ¿sí? Pobrezas de baja autoestima, por ejemplo. Pobrezas de falta de relación. Pobrezas de ignorancia. De ignorancia. Dios nos va liberando de la ignorancia y nos va dando sabiduría para vivir. Dios nos va liberando de muchas cosas que atan a los hombres y a las familias. Hay familias que lo tienen todo y no tienen nada, pero Dios nos enseña a nosotros a disfrutar aún de lo poco y a disfrutarlo con muchísima alegría. Pero hay que enseñar esto y hay que enseñárselo a los hijos. Yo le enseñé a mis hijos desde pequeños el diezmo. Ahora lo hago con los nietos, pero ellos reciben, cuando les dan plata, ahí mismo corren por de la pastora. Abuelita el diezmo, porque ese es nuestro mensaje. Diezme, ofrende y nunca les va a faltar nada. Todos no vamos a ser millonarios, pero ¿quién dijo que la prosperidad es ser millonario? No, la prosperidad es más que dinero. Es que uno no se acueste sin comer, es que tenga el vestido, que tenga el techo, que tenga una familia, que tenga quien lo quiera, que tenga quien querer, que disfrute de la vida, que disfrute de un alimento, que disfrute de un vestido, que disfrute de un paseo. Eso es prosperidad. La salud, ¿qué me cuentan? La salud no tiene precio. No tiene precio. Y ese es otro don de Dios. Aquellos que podemos obedecer la palabra de Dios. Dios promete que Él reprenderá al devorador que se lleva la salud. Pero también la Biblia dice, ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. O sea, Dios promete sanarnos a nosotros. Y eso no hay plata con que pagar eso. Y con un principio tan sencillo, diezmando, ofrendando y dándole a Dios. No que Dios cobre por eso, sino que es un principio de fe, de obediencia a Dios. Así que, mis queridos hermanos, este mes es mes de siembra y estamos proyectados a que Dios nos dé sabiduría para multiplicar nuestras finanzas y para nosotros poder hacer la extensión del reino de Dios, continuar haciendo la extensión del reino de Dios. El tema de hoy es el buen padre. Lo tienen ahí en sus boletines. Ese es el tema de hoy. El buen padre. Cuando usted se detiene a leer la Biblia, y uno lee en el Antiguo Testamento, uno encuentra a Dios y lo encuentra revelado más como el dador de la ley,
Luego lo encuentra uno como el que va al frente en la batalla. Usted mira, por ejemplo, en Josué, que se le aparece un ángel con una espada desnuda, y él le dice, bueno, ¿usted es de los nuestros o en contra de nosotros? Y él dijo, no, yo vengo como el jefe. Se dice que ese era Jesús, que se le aparece a Josué. Luego lo encuentra usted en el tiempo de David. El Señor iba al frente de los escuadrones de Israel, era el guerrero, ¿cierto? No había nadie que se pudiera parar delante del ejército de Dios cuando ellos guardaban su palabra. Uno encuentra una revelación muy clara de Dios como esposo de Israel, cómo Dios celaba a Israel como esposo, hablando en sentido espiritual. Y uno encuentra cuadros muy hermosos en el Antiguo Testamento de Dios. Pero ya en el Nuevo Testamento, aunque en el Antiguo también, uno en el Nuevo Testamento tiene una revelación tan clara de Dios como el buen Padre, como el buen Padre. O sea, uno empieza a leer San Mateo cuando habla de la oración, en el capítulo 6 de San Mateo, y dice el Señor, cuando usted oren así: Padre nuestro que estáis en los cielos. Luego usted pasa por San Marcos, San Lucas, llega a San Juan, y ahí usted encuentra cómo el Señor habla de una relación de padre, hijo, padre. Yo hago lo que mi padre hace, yo lo que hago es hacer lo que él hace siempre, y el padre ama al hijo, el hijo ama al padre, y hay una relación tan maravillosa de Dios como el buen Padre, el buen Padre. Así que ustedes encuentran ahí en el boletín, en la introducción, cuenta el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, verso número 20, y uno encuentra ahí ese cuadro maravilloso del hijo pródigo. El hijo pródigo, ya ustedes saben bien esa historia. Es una historia que a mí me ha hecho llorar cuando la leo. La he leído detenidamente, porque uno encuentra a un hijo que en un momento dado de su vida le dice al papá: yo quiero que me dé mi parte, la parte de la herencia. Aunque no era obligación de darle la herencia, el padre le dio la herencia. Era rebelde, no iba a hacer cosas buenas con la herencia, y ustedes leen la historia que él vive perdidamente, gasta el dinero muy mal. Y luego, cuando está ya en la ruina total y está casi como loco, dice que volviendo en sí se acordó y dijo: no, en la casa de mi papá los jornaleros no les falta el alimento, el vestido, y yo aquí estoy muriéndome de hambre. Yo me voy a ir donde mi papá y voy a pedirle perdón porque he pecado. Y dice la Biblia que cuando él vio que venía, el padre lo esperaba. El padre lo esperaba. Ese es un cuadro maravilloso de Dios como nuestro buen Padre, como nuestro buen Padre. Y dice que el Padre salió al encuentro de su hijo y lo abrazó, y el hijo se abrazó al Padre, y él dijo: mi hijo se había muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y dice que le dijo: por favor, colóquele en vestido a mi hijo, colóquele en zapatos nuevos, colóquele un anillo, hagamos fiesta, mi hijo ha vuelto. Y hermanos, ese es un cuadro glorioso de nuestro buen Padre. Dios es el mejor Padre, Él es maravilloso. Por eso, mis queridos hermanos y predicadores y predicadoras, tengamos nosotros cuidado al predicar. Hay gente que ha conocido a Dios y por una u otra razón se han apartado de Dios y viven en pecados y en cosas malas. Pero hermanos, Dios el Padre espera que un día ese hijo, esa hija vuelva en sí y vuelva a la casa de Dios y vuelva a los brazos del amante Padre. Dios los está esperando, porque Dios es un Dios de amor, es el buen Padre, es el Padre ejemplar, el Padre por excelencia. En esta primer parte del boletín yo coloco, por ejemplo, este es un tema muy diverso por tantas culturas y costumbres, hablando acerca de los padres. Pero estoy colocando a Dios como el ejemplo de todos.
Ahora, en esto de los padres y los hijos, ustedes saben que hay muchísimas situaciones difíciles. Entonces usted cuenta historias, por ejemplo, del padre que engendró su hijo y adiós, se fue sin importarle la suerte de la muchacha, de la niña que embarazó, sencillamente la embarazó y se fue. Y adiós. Hay otros casos, por ejemplo, de hijos que no tenían el proyecto de engendrarlo y luego porque quedó esperando a ella, se formaron miles de peleas y dificultades porque ella está esperando un bebé. Usted se podrá imaginar cómo va a ser la gestación del niño y cómo va a nacer y cuáles van a ser las consecuencias. Hay otros padres, hay padres que sí están en la casa, pero no cumplen con su deber. Se portan mal con la esposa, se portan mal con los hijos, son irresponsables. Ya usted se imagina el cuadro doloroso para estos niños. Pero de pronto hay también el cuadro de otro padre que es demasiado permisivo y no le importa ni dice nada, y el hijo o la hija hace, deshace, y a él no le interesa, ni le importa la suerte de él o de ella. También es un estilo de crueldad, de criar hijos. O el otro que le pega al hijo y le pega en varias ocasiones aún durante el día, y es como si le estuviera pegando a un enemigo, y es un hijo o es una hija. Imagínense ustedes cómo será la vida de esa niña o de ese niño. Así que mirando todos estos cuadros y estas situaciones que se ven en el mundo de hoy y que se han vivido a través de todos los tiempos, ustedes mirarán que hay muchas dificultades en los senos de las familias, al interior de las familias, hay abusos, a veces hay demasiada permisividad, y esto lleva a afectar nuestras familias y afectar nuestros hijos. Por eso yo quiero hablar un poquito acerca hoy de lo que es Dios como el buen Padre. Dios es el mejor papá de todos. Y si usted quiere conocer más el buen Padre, léase detenidamente el Nuevo Testamento y verá que usted se asombrará la manera como Dios es revelado como el buen Padre. Claro, mis felicitaciones a los padres responsables, a los padres abnegados, entregados, que aman sus hogares, que aman sus hijos, que son capaces de dar la vida por sus hijos. Aplausos para todos esos buenos padres, porque hay padres que parecen madres. Yo sé que las mujeres siempre nos van a ganar, pero hay padres muy buenos padres, trabajadores, abnegados, cierto, que hacen cualquier cosa para sacar sus hijos adelante. Hace un tiempo hablaba con una niña, dice que no sé las razones, ellos quedaron sin la mamá y él quedó con ellas, y él dijo: yo voy a quedarme sin tener otra señora hasta que ustedes se puedan educar y puedan ya tomar sus propias decisiones. Así que él se quedó hasta que ellas terminaron su bachillerato, las llevaba, las traía, 2 niñas, imagínense, y así trabajaba, estaba con ellas hasta que se hicieron profesionales. Cuando ya ellas terminaron sus carreras, se casó, imagínese usted. Y ella dice: yo nunca podría olvidar lo que mi papá hizo por nosotros. Mi papá no tiene precio, es un hombre precioso. Oiga, hay padres maravillosos. Ahora, no es que sea una falta que un padre enviude o se separe y tenga otra esposa, no es ninguna falta, pero hay padres que son capaces de sacrificar sus deseos por el amor a sus hijos, a sus hijas. Hay mujeres que han sido capaces de quedarse solas, aunque quedan jóvenes y bien bonitas, bien atractivas, por amor a sus hijos. Aplausos para esos padres. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde por amar su familia. Pero con todo eso y reuniendo a todos los mejores padres del mundo, los que son esforzados y abnegados y aman sus hijos, Dios les gana a todos juntos.
Diga conmigo, Dios es el mejor padre. Y vaya esto para los que no tuvieron papá, murió o les abandonó, pero ahora usted ha encontrado el mejor papá. El mejor papá. A usted no le faltará nada con este buen papá. Dios cuidará de usted. Dios lo sacará adelante. Y Él hará todo lo que esté a su alcance y que usted le permita para que usted sea feliz. ¿Qué anhela un buen padre con sus hijos? ¿Qué anhela un buen padre con sus hijos? Lo que anhela un buen padre con sus hijos es que a sus hijos les vaya ¿qué? Bien. Que estudien en lo que les gusta, ¿cierto? Que sean, si son hombres de negocios o comerciantes, ¿sí? Que hagan eso que les gusta. Eso es lo que anhela un padre, que el hijo sea feliz en lo que hace. Que le paguen por hacer lo que le gusta. ¿Qué alegría le da a un padre los hijos? Claro, le da muchas alegrías. Las alegrías es que sea un buen esposo, sea un buen padre, sea un buen empleado o un buen empleador, que sea un hombre jovial, amable, que sea un servidor, que haga bien allí, haga bien allá. ¿Qué alegría le trae a los hijos a un padre? Que lo vea bien presentado, con buena salud, inteligente, proyectado, un hombre de fe, un hombre que cree. Eso le trae ¿qué? Felicidad al padre, a los padres. Pues bien, Dios, que es el mejor padre, Él quiere que usted sea feliz. Que nos vaya ¿cómo? Bien. Ahí es donde tenemos que aprender los predicadores, porque hay predicadores que hablan de tantas tragedias cuando servimos a Dios. Yo digo, ¿es en qué mundo anda o qué Biblia lee? ¿O qué Biblia lee? Porque si uno que es humano y que tiene tantos defectos y tantos errores, y uno anhela lo mejor para sus hijos, ¿cuánto más Dios? Usted lee en la Biblia, si su hijo le pide pan, ¿no le dará un escorpión? Si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se las pidan? Y está hablando de sus hijos. De sus hijos. Entonces, mis queridos hermanos, una de las cosas que tenemos que aprender es que Dios, por ser el mejor Padre, Él buscará por todos los medios que yo sea feliz. Feliz. Así que voy a hablar de 3 principios. Y yo no voy a correr porque este mes como vamos a hablar de todas estas cositas, aunque el domingo vamos a tener un invitado que nos va a hablar de finanzas sanas. Y yo les voy a hablar del buen padre. Entonces vea, uno enseñando sobre finanzas sanas y otro hablando del buen padre, nos va a ir bien. Amén. En este mes. Entonces este mensaje no va a terminar hoy porque ya se acabó el tiempo. Pero les voy a hablar rápidamente. Son 3 principios. Esta semana estaba con mi esposa viajando y yo le dije, anóteme este mensaje que me da el Señor para la iglesia. Uno de predicador debe estar listo cuando Dios le da mensajes, para anotarlos. Luego uno arma el bosquejo para enseñar. Aprendan eso, los predicadores. Entonces yo le dije a mi esposa, el tema es el buen padre y voy a hablar de 3 cosas. La primera de ellas es la dádiva del padre. La segunda es la protección de la dádiva. Y tercero, la proyección de la dádiva. ¿Cómo son los 3 puntos? La dádiva del padre, primero. Segundo, la protección de la dádiva. Dádivas son regalos, cosas que Dios nos da. Y tercero, la proyección de la dádiva. Y vamos a hablar estos domingos sobre el buen padre. ¿Sobre qué? Bueno, en la dádiva del padre lo primero es que Dios me dio la vida.
Usted no ha dimensionado el regalo tan grande que es que usted haya recibido la vida. La vida. Usted ha leído un poco acerca de la maratónica o de la carrera de los espermatozoides cuando es engendrado por el hombre en la matriz de la mamá. Hay una maratón. Algunos hablan de 5 millones y Edelberto alcanzó a llegar de primeras. O sea que los otros casi 5 millones, chaito, me tocó a mí. Y oiga, yo en esa maratón les gané y pude gestarse en mi mamá. O sea, pude tener el proceso de gestación, los otros no pudieron. O sea que Dios me dio a mí el privilegio de tener la vida. Pero hay gente que no tiene valor, no tiene respeto ni valor a la vida. Estos días viajando nosotros pasamos por un puente, creo que es ahí, no sé si en Cajamarca o ahí en Ibagué, que a ese puente le tuvieron que colocar unos varillas de punta hacia adentro, porque por ahí se tira la gente, creo que es el río Conveima, algo así, se tiran, se suicidan. ¿Y usted sabe que se suicidan muchos jóvenes? ¿Y sabe por qué se suicidan? Ay, que me dejó la novia. Como si la novia fuera Dios, habiendo tantas otras muchachas bonitas. Ay, que me dejó el novio, me muero. ¡Pin! Debía escucharme a mí predicar. No, si se fue y no la quiere. Una niña me dijo: pastor, gracias por esa palabra que dio. Porque imagine yo que es que enamorada de un hombre y él con otra novia. Y él me decía: no, es que yo también la quiero a usted. Digo, puede ser uno bruto, que es que también me quería a mí y yo ahí esperando que dejara la otra. No, señor, cuando usted predicó del valor de la dignidad, a mí Dios me habló. Pues claro, no le iba a hablar, había que darle en la cabeza, ¿no? ¿Cómo así que con dos novias y que las quiere a las dos? Hermanos queridos, ¿el valor de qué? De la vida. La vida es una bendición. Hay gente que ve el sol y está enojado que porque se va a quemar. Está lloviendo y que se va a mojar. Hay gente que por todo llora. Si le toca trabajar porque trabaja, y si no tiene trabajo porque no ha podido conseguir. Si duerme está bravo y si está levantado también. Eso es una vida miope, o sea, no tiene sentido, no sabe dónde está parado. Yo tengo la vida no tiene precio, Dios me dio la vida. ¿Cuánta gente no pudo estar? Por ejemplo, en el caso mío, todos los que no pudieron llegar antes que yo les gané. Yo estoy haciendo historia en Colombia, en Bogotá. Estoy teniendo una familia, estoy dejando huella, me voy a morir, voy a dejar una descendencia. Yo valgo mucho, yo soy importante. Dios me ha dado la vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios me ha dado ¿qué? La vida. Pero ahora les voy a contar otra cosa. Ahora me dio algo más, otra dádiva. Yo nací de nuevo. ¿Nací de qué? De nuevo. San Juan 1:12, y a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo he nacido de nuevo. Yo no soy una adopción. Yo no soy un aparecido en el reino de Dios. Yo soy príncipe, yo soy rey. Usted es princesa, usted es reina, usted es príncipe, usted es hijo de Dios. Usted vale mucho. Somos hijos de Dios. Aleluya. ¿Cuántos hijos de Dios hay?
Hay gente que tiene millones, dinero, crédito, de todo, pero no son hijos de Dios porque no han nacido de nuevo. Usted es una familia especial, usted es la realeza, usted es hijo e hija de Dios. Ay, ay, ay. Aleluya. Aleluya. No, es que yo mismo me emociono. Hijo de Dios, yo. ¿Habrá algo imposible para mí? Nada. ¿No ve que yo soy su hijo? ¿Soy su hijo? Que no lo tengo ahora, pero lo voy a tener mañana. Usted ni se imagina el paquete que Dios tiene para sus hijos, sino que Dios los va soltando poco a poco. Y si la fe no le alcanza a usted, se lo soltará a sus hijos. Y si a los hijos les falta fe, se lo soltará a los nietos. Pero el paquete lo entregará. Ahora somos ¿quiénes? Sus hijos. Somos sus hijos. Aquí voy a terminar porque se acabó el tiempo. Apenas arrancamos. Gracias a Dios. Lo tercero, en esto de la dádiva, empezando el primer principio, me ha hecho templo del Espíritu Santo. ¿Qué me ha hecho? Templo del... Yo soy casa de Dios. Yo soy templo del Espíritu Santo. Yo, Edelberto, en mí mora la presencia de Dios. Dice la Biblia, y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. La Biblia dice en Romanos 5:5, y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios. Con lo que decía la pastora, por mis venas corre la sangre de Cristo. Y yo quiero decirles, por su cuerpo corre la naturaleza de Dios. Usted es imagen de Dios. Ahora realmente somos imagen de Dios. Tenemos la naturaleza de Dios en nosotros y Dios nos irá perfeccionando. Y cada día amaremos más a Dios, porque Dios me ha dado el Espíritu Santo. Qué dádiva esa, ¿no? Primero me dio la vida, luego me salvó, me hizo su hijo, y ahora yo tengo la vida del Espíritu Santo en mí. Y usted, eso no es para el predicador y el pastor, es para todos los que han recibido a Jesús. Somos casa de Dios, templo de Dios. Ahora no tenemos que recurrir allá, ni ir en el profeta o el predicador o el apóstol para que nos unja. No, yo tengo la unción de Dios, tengo la presencia de Dios allá en el cuarto, allá en la alcoba, allá en la sala, allá al lado de un árbol, allá en el potrero, donde yo esté, ahí está la presencia de Dios. Eso es una dádiva y eso no tiene precio. Ni se compra en la esquina, ni en la droguería. Eso nos lo ha dado Dios. Nos lo ha dado Dios. Ahí los dejo con esos tres. Empezando, las dádivas de Dios, el Padre. Colóquese de pies, porque ya se viene el otro culto. Amén. Diga, Dios me ha dado la vida. Diga, Dios me ha hecho su hijo. Diga, Dios me ha hecho casa de Dios. Llámelo así o llámelo iglesia. Usted es la iglesia de Dios, donde mora Dios. En su vida está la presencia de ¿quién? De Dios. Valoremos eso. A usted no le faltará nada en la vida, porque usted tiene la presencia de Dios. Diga conmigo, Señor, gracias por la vida. Diga, Señor, gracias por salvarme. Gracias por haberme hecho
tu Hijo. Diga, Señor, gracias por el Espíritu Santo que está en mi corazón. Gracias, Señor, por esos regalos que he recibido. Ayúdame, Señor. Diga, revélame tu palabra. Diga, en el nombre de Jesús, yo reprendo toda incredulidad fuera de mi vida. En el nombre de Jesús. Diga esto, toda enfermedad fuera de mi vida, fuera de mi familia. Declaro sanidad. Diga, toda ruina fuera de mi vida, fuera de mi familia. Diga, declaro la bendición de Dios. Sé que me irá bien. Levanten las manos adorando a Jesús. Les va a ir bien. Disfruten este puentecito hoy, mañana. Amen sus familias, quiéranlas. No presionen a nadie. Amen su gente. Abrazos, besos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Buen día para todos.